Bueno, yo quisiera decir algo con respecto a dos temas, unir dos temas, con respecto a la memoria de los perpetradores y con respecto al papel del museo en estos procesos. Yo pensaba un poco, los museos de la memoria que están surgiendo en Colombia son un espacio importante, pero es un espacio que, aunque tenga cierta visibilidad, son locales y no hacen resonancias locales, pero no nacionales. Me preocupaba un poco el tema de los perpetradores, porque, por ejemplo, hablando del Museo Nacional particularmente, ¿qué cabida hay primero? O sea, una gran exposición de qué puede ser primero es una inquietud para mí, porque aunque el Museo Local de la Memoria cumple un papel fundamental, es un museo local y es un espacio que no va a reflejar historias. El Museo Nacional sí, o el Museo de Arte Moderno sí puede hacer procesos con respecto a eso, o bueno, hay varios museos. Entonces, ¿a quién se le da cabida primero? El problema no es, en el fondo, bueno, sí hay que problematizarse el problema de los perpetradores, pero el problema del fondo es, esas memorias se están contando, pero no se están contando a nivel nacional. Y conocimiento a nivel nacional, nosotros tenemos conocimiento de eso porque trabajamos en eso y vivimos con eso. Pero en general, ¿quiénes conocen estas memorias? Entonces, ahí hay un papel muy importante de los museos, ¿sí? Para socializar, para problematizar. Creo que hay un papel crucial. Y diría que los objetos son, por lo mismo que son, hacen parte de la cotidianidad, son potencializadores de historias. Eso sería. A ver, yo quisiera decir algo, perdón, ahorita te paso la palabra. Aquí hay una pregunta, yo iba a hablar precisamente de la toalla de tiro fijo, que en un momento dado el Museo Nacional quería introducir el conflicto mediante un fetiche que era la toalla de tiro fijo. Yo creo que sí, por eso es que pienso que en Colombia debería haber un museo del holocausto. Nosotros tenemos un drama de las dimensiones del holocausto, aquí tendría que haber un museo de la guerra, pero bueno, no lo hay. Pero como no lo hay y el Museo Nacional se siente muy responsable del tema, me parece que eso de introducir objetos relacionados con la guerra o con ciertos personajes de la guerra no es la forma. Yo recuerdo que en esa época se hablaba mucho de la toalla de tiro fijo y había gente a favor y gente en contra, y yo me preguntaba, ¿qué diferencia puede haber entre poner la toalla de tiro fijo en una vitrina en el Museo Nacional o ir a conocer los bigotes de Rodríguez Gacha en el Museo de la Policía? Que uno los puede ir a ver, en el Museo de la Policía está el sombrero de los bandoleros, está el bigote de Rodríguez Gacha. Es decir, no se trata de recoger objetos que pertenecieron a personajes vinculados con la guerra. Entonces, yo sí quisiera dejar, no para que lo solucionemos ahorita porque es imposible, pero dejar la inquietud en el aire de que Colombia necesita un museo, urgentemente un museo de la guerra. Perdón, yo quité la palabra a alguien. Bueno, como la doctora Uribe se refirió a lo importante del arte, yo quiero traer a colación un ejemplo. Todas las convocatorias que se hacen, lógicamente, por desgracia, la mayoría son oficiales y las otras dependen del mismo Estado por intenciones económicas, como el Salón Bar de Arte Popular. Sucede que lo convocan para el tema 200 años de independencia, pero no hay ningún, siendo arte popular, que es el mismo, tiene mucho de arte conceptual, ni siquiera se atreven a tocar un tema en si fue justo, injusto, para qué ha servido, qué significó ser guerrero, nada. Sencillamente la vida está olvidada en todo eso, que tenían formas de hacerlo. Y la segunda, yo entiendo que en Colombia
pueda que esté equivocada, y simplemente no se entiende que son héroes. Hay un imaginario de que héroe es el bueno y el otro ni siquiera alcanza a ser víctima, sino que se mereció que le dieran duro. Mientras que eso no sea así, seguirán poniendo las toallas y otras intimidades creyendo que son héroes. Hay un problema en analizar qué es un símbolo. La bandera es un símbolo y era antes un trapo que llevaban a la guerra. ¿Qué pasa con esa toalla? ¿Es otro símbolo? ¿De quién y para qué? Gracias. Como está la observación sobre la toalla, y acá hay una pregunta sobre cuál es la política de exposición del museo en relación a la historia reciente, porque se han visto exposiciones como la de Galán, pero no hay nada relacionado con el conflicto armado. Bueno, respecto a los objetos y su posibilidad de volverse fetiches, yo creo que, digamos, no habría una razón por la cual el museo no coleccione objetos relacionados con quienes hacen la guerra. Ahora, que la toalla de Tilo Fijo sea el mejor objeto para representar a Tilo Fijo, eso es otra discusión. Lo que me parecería, digamos, interesante es que, como lo hablábamos ayer, el museo no son solamente exposiciones. Entonces, ¿qué tipo de objetos puede coleccionar el museo? No para que sean en este momento expuestos para construir un discurso sobre el conflicto armado en Colombia. Hay muchas cosas que colecciona el museo que no tendría ningún sentido que fueran expuestas en este momento. Tal vez habrá que esperar, yo qué sé, 20, 50 años para que no nos... Porque la pregunta de Lorena es muy pertinente. ¿A quién se le da cabida primero? ¿Haríamos una exposición ahorita sobre las entregas de armas de los paramilitares? No, digamos, ahí empieza un poco a jugar el tema que tiene que ver con la reconciliación y es las asimetrías de poder. Mientras los perpetradores tienen más acceso a divulgar sus versiones de la historia, pues lo que hemos visto y lo que tú estás diciendo es, hay unas memorias que de alguna forma están fragmentadas, o una memoria que está fragmentada en estas memorias locales, y habría una necesidad de que esas memorias pudieran empezar a circular de una manera mucho más amplia. Y digamos, frente al tema de las colecciones en relación a la historia reciente, sí tenemos algunos objetos, pero cuando veía el Cristo de Bojayá me acordé de otra de las discusiones que tuvimos y nos preguntábamos en el momento en que ocurrió lo de Bojayá si ese debía ser un objeto que debería tener el Museo Nacional. Claro, hoy en día, varios años después, pues me parece imposible. No podría llegar el museo a, digamos, de alguna manera a quitarle a una comunidad un símbolo de esa, digamos, de esa fuerza. Entonces, el tema de coleccionar esos testimonios del presente es muy complejo, no solamente porque son símbolos de las propias comunidades, sino también por la capacidad que tendrá el museo que desarrollar para poder coleccionar. Lo que sí puede hacer es ver cómo se integra un poco más con los procesos de investigación y de recolección y de elaboración de esas memorias y ver a partir de allí qué objetos pueden surgir. Eso sería por ahora sobre el tema de las colecciones. Y acá había dos problemas más. Me preguntan sobre el tercer piso del museo y sé cómo hablar de memoria. ¿Dónde está esa memoria en temas como las bananeras, Galán, Gaitán, la guerra de los 1000 días? Sin duda es, digamos, el tema de las bananeras apenas está planteado en un espacio de por sí bastante limitado
y lo que, digamos, lo que es claro es realmente, digamos, todos esos otros vacíos que hay y sobre los cuales hemos tratado de ir, digamos, construyendo nuestras colecciones. El museo carga digamos, una historia muy larga de su forma de ver la historia, y en ese sentido se inscribe dentro de dinámicas más amplias de cuál es la historia que se debe contar. Y por ejemplo, cuando vamos a buscar, por ejemplo, testimonios de los movimientos sociales del siglo XX, pues no es que haya una colección magnífica que esté esperando allí para recibirnos ahora que sabemos que esa es parte de la historia también. Hicimos el año pasado un proyecto que se llamaba Si lo tiene, tráigalo, y tenía una de sus objetivos era invitar a los visitantes y a los públicos del museo a acompañarnos a reconstruir esa historia. Y uno de los temas era precisamente los movimientos sociales. Y ahí hay varios problemas. Uno, la misma memoria de movimientos que muchas veces han estado en la oposición, de materiales que han sido confiscados, también, y es muy comprensible, una tremenda desconfianza. En ese momento tratamos de tender algunos puentes con algunos sectores de los movimientos estudiantiles y pues no fue posible. De manera que no es, digamos, para excusar esos vacíos, pero sí para plantear, digamos, los retos que implica ese tipo de coleccionismo. No sé cómo está hambre. Sí, mira, aquí hay una pregunta muy interesante. Yo quisiera leerla. Se habla de la memoria, de lo que pasó. ¿Y el presente? ¿Conocen alguna experiencia de memoria o museo que muestre los horrores cometidos por Israel contra el pueblo palestino? Horrores más vergonzosos que el Holocausto, porque se hace abiertamente, no lo esconden ante una opinión pública impotente y una comunidad internacional indiferente. Hay que esperar que todos los palestinos hayan sido asesinados para comenzar a ejercitar la memoria. Bueno, esta es una pregunta, primero, muy pertinente, y segundo, que interpela a los museos de frente, porque ahí es donde yo reitero que es muy difícil que un presente conflictivo como el de Israel y Palestina entre a un museo. Me parece que no es el espacio para plantearlo. Desgraciadamente, los museos tienen unas estructuras y unas inercias complicadas. No son instituciones lo suficientemente ágiles y veloces como para estar captando lo que está ocurriendo de una manera permanente. El museo tiene una cosa mucho más lenta, es decir, y por eso pienso yo que no hay que pedirle a ciertos museos ciertas cosas que esos museos no pueden hacer. Yo pienso que, por ejemplo, todos los ejemplos que hemos visto en esta cátedra, me conmovió muchísimo lo de la Casa Arana en el Putumayo, lo que están haciendo con la Casa Arana, lo que piensan hacer con la Casa Arana. Eso es, por ejemplo, un museo de memoria que puede recoger un montón de material y plantear un problema que a los colombianos que estamos inmersos en este horror de conflicto se nos olvida. Se nos olvida la Casa Arana, se nos olvida la cauchería y todo lo que pasó allí. El caso de palestinos y israelitas es lo mismo. Estamos viendo en televisión permanentemente. Es abrumador, es aterrador, pero ¿eso tiene que ver con un museo? Me pregunto yo. ¿Este problema es un problema de museo